Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que ha sacudido las redes, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, una conversación privada y un mensaje final que ha dejado a todos sin palabras. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando varios medios turcos comenzaron a rumorear que la relación de amistad cercana entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu estaba atravesando un momento complicado. Según fuentes cercanas, un intercambio de mensajes fue el detonante de una ola de especulaciones. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que Halil rompiera el silencio y confesara en una entrevista que el último mensaje de Esla le dejó completamente sorprendido. «Todavía no puedo creer lo que leí», dijo Halil, visiblemente serio. «Fue algo que jamás pensé que vendría de ella». Estas palabras hicieron que la curiosidad creciera entre sus seguidores y, por supuesto, entre los medios de comunicación. La prensa comenzó a buscar respuestas y pronto aparecieron testigos que afirmaban haber visto a Esla enviando un mensaje justo antes de salir apresurada de un evento privado en Estambul. Una de las personas presentes comentó, ella parecía nerviosa, revisaba su teléfono y luego salió sin despedirse. Halil, en su entrevista, aseguró que no revelaría el contenido exacto del mensaje, pero sí insinuó que se trataba de algo profundamente personal. No se trataba de un asunto profesional, ni de un simple malentendido. «Fue algo que cambió mi manera de ver nuestra relación», agregó. Sus palabras, medidas pero llenas de emoción, abrieron la puerta a miles de interpretaciones. Por su parte, Esla no ha dado declaraciones oficiales, pero fue vista en un café junto a amigas cercanas. Según una persona que estuvo en el lugar, la actriz parecía tranquila, aunque en un momento dijo en voz baja, «A veces hay que decir lo que se siente, aunque duela». Esa frase ha desatado toda una ola de teorías sobre si el mensaje era una confesión de sentimientos, un adiós o una advertencia. En redes sociales, los fans han tomado partido. Algunos defienden a Halil y aseguran que él siempre ha sido honesto y reservado, mientras que otros creen que Esla simplemente expresó lo que llevaba guardado desde hace tiempo. Entretanto, hashtags como #Halilicila y #el último mensaje se han vuelto tendencia en Twitter Turquía. Un amigo cercano de Halil, que pidió permanecer en el anonimato, comentó, «Él no está enojado, pero sí está dolido. Creo que lo que más le afectó fue la forma en que se lo dijo, no tanto el contenido». Esto ha llevado a muchos a pensar que quizá el mensaje contenía una decisión definitiva sobre su relación personal. Las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Algunos medios incluso comenzaron a vincular el supuesto contenido del mensaje con antiguos rumores que hablaban de tensiones profesionales en el set de grabación. Sin embargo, otras fuentes aseguraban que no se trataba de un problema de trabajo, sino de una cuestión personal que venía gestándose desde hacía meses. En programas de televisión, comentaristas especializados en el mundo del espectáculo debatían acaloradamente sobre el significado de las palabras de Halil. Uno de ellos comentó: «Cuando una persona dice que algo cambia su manera de ver la relación, no es una frase ligera. Eso significa que hubo un quiebre de confianza o una revelación importante». Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. En Twitter, algunos usuarios comenzaron a publicar hilos analizando el lenguaje corporal de Halil en sus últimas apariciones, señalando que se veía más serio, incluso distante. Otros, en cambio, publicaban fotos recientes de Esla sonriendo con amigas, como prueba de que ella había tomado una decisión y estaba en paz con ella. Un detalle que llamó la atención de muchos fue que, días antes del incidente, ambos actores habían dejado de seguirse mutuamente en Instagram. Esto, que para algunos era una simple casualidad, para otros fue la señal definitiva de que algo se había roto. En el mundo de las celebridades, dejar de seguir a alguien es un mensaje en sí mismo, comentaba una usuaria en TikTok, cuyo video alcanzó más de 500.000 de reproducciones. En medio de la tormenta mediática, surgió una filtración no confirmada. Un periodista afirmó haber tenido acceso a una versión parcial del mensaje, en la que Esla supuestamente hablaba de poner límites y cerrar un capítulo. Aunque nadie pudo verificar la autenticidad de esta información, la frase «cerrar un capítulo» comenzó a circular como hashtag y se convirtió en tendencia. La productora del proyecto en el que ambos trabajaban emitió un breve comunicado pidiendo respeto por la vida privada de los actores y asegurando que el rodaje continuaría con normalidad. Sin embargo, los fans no parecían conformarse con esa respuesta oficial.
Muchos pedían que Alil y Esla aclararan directamente lo ocurrido, mientras otros insistían en que era mejor no presionarlos y dejar que manejaran la situación a su manera. En una aparición posterior en un evento benéfico, Alil fue abordado nuevamente por la prensa. Aunque su tono fue cordial, evitó dar detalles. No es un tema que deba discutirse públicamente. Hay cosas que pertenecen al ámbito privado, y así se quedarán. Por su parte, Esla se mostró igual de reservada. Cuando una reportera le preguntó directamente si el mensaje había sido un adiós, ella sonrió levemente y respondió: a veces las respuestas están en lo que no decimos. Estas declaraciones enigmáticas solo avivaron el interés del público. Los analistas de entretenimiento comenzaron a teorizar sobre posibles motivos, desde diferencias irreconciliables en valores personales hasta una situación externa que los obligara a tomar distancia. Entretanto, un video amateur grabado por un fan en un aeropuerto mostraba a Alil hablando por teléfono, con un tono serio y pausado. Aunque el audio era ininteligible, los internautas no tardaron en atribuirlo a la situación con Esla. Mira su expresión, claramente está tratando de mantener la calma, escribía un usuario en YouTube. En foros de seguidores, algunos recordaban que esta no era la primera vez que una interacción entre ambos generaba rumores. Hace meses, durante una conferencia de prensa, un intercambio de miradas y un gesto de Esla había sido interpretado por muchos como señal de incomodidad. Ahora, en retrospectiva, varios fans lo veían como una posible pista de lo que vendría. Los patrocinadores que colaboraban con ambos actores en campañas publicitarias también comenzaron a recibir preguntas del público. Una marca incluso tuvo que emitir un comunicado aclarando que las colaboraciones seguían vigentes y que no se verían afectadas por asuntos personales ajenos al ámbito profesional. Mientras tanto, los seguidores más optimistas insistían en que todo podía resolverse. A veces, una conversación sincera puede cambiarlo todo, escribía una fan en un comentario que recibió cientos de me gusta. Otros, sin embargo, creían que el último mensaje era definitivo y que no había vuelta atrás. En este punto, la historia había superado el terreno de los hechos y se había convertido en un fenómeno cultural en redes. Memes, parodias y videos de análisis abundaban, mezclando humor con dramatismo. Incluso surgió una canción en YouTube titulada El último mensaje, inspirada en la situación, que en pocos días acumuló miles de reproducciones. A medida que la atención mediática crecía, amigos cercanos a ambos comenzaron a pedir públicamente que se respetara su espacio. Un conocido actor, colega de Alil, publicó en Instagram: a veces, las personas que más admiramos también necesitan silencio para sanar. No todo debe ser materia de debate público. Pese a estos llamados, el interés no disminuyó. La pregunta sobre el contenido del mensaje seguía flotando en el aire, y tanto fans como medios parecían decididos a no dejarla ir. Quizá lo más intrigante de todo sea que, en medio de esta oleada de atención, ni Alil ni Esla han hecho movimientos en redes para bloquear o desactivar comentarios. Algunos interpretan esto como señal de que están observando y leyendo todo lo que se dice, aunque decidan no responder. Otros lo ven como una estrategia para dejar que la conversación se agote por sí sola. Por ahora, lo único seguro es que el último mensaje se ha convertido en un misterio que, más allá de las fronteras de Turquía, ha captado la atención de un público internacional. Y, como suele ocurrir en estos casos, la falta de respuestas concretas solo hace que las teorías y la curiosidad crezcan aún más. Así que, mis queridas, ¿ustedes qué creen que decía ese mensaje? Déjenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse para no perderse ningún detalle de este intrigante drama.